Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela, dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, Ya no hay vuelta atrás. ¿y ahora quién nos calla? Hola Juli, qué rico estar en otro episodio de ¿Y ahora quién nos calla? Marcela Durán, Juliana Cárdenas por aquí. Cuéntanos quiénes tenemos hoy de invitados, por favor. Hola Marce, qué rico saludarte en otro episodio y bueno, con un episodio muy especial que habíamos prometido. Hoy tenemos invitados desde Canadá a Luis Gabriel Cárdenas y a Martina Cárdenas. Es un episodio especial porque son padre e hija. Martina es una deportista de alto rendimiento que lleva más de la mitad de su vida corriendo en moto y hace poco empezó a correr en karts. Y quien le sembró esta disciplina, esta pasión y todo este entorno alrededor de las motos, pues fue su papá Luis Gabriel. Los invité precisamente por el tema que estuvimos tratando, Marce. Hace poco hablábamos sobre la importancia de respetar los procesos, de la disciplina, de la ventaja que tenían los deportistas de alto rendimiento con la formación que tenían. Así que, pues dándole seguimiento a ese tema, los hemos traído hoy a este episodio de Ahora quién nos calla. Así que Luis Gabriel y Martina, súper bienvenidos. Qué rico tenerlos acá. Marcela, Juli, muchas gracias por este espacio, por invitarnos, por querer conocer un poquito más de la vida de Martina y bueno, que sea que sea muy útil para ustedes, también para su canal, lo poco que podamos aportarles o lo mucho que podamos aportarles. Pues a ver, vamos, yo quiero empezar con lo primero. ¿Cómo es que comienza Martina en esto? A ver, tú eres colombiano, Martina nace en Colombia, pero migran a Canadá. ¿Y en qué momento dentro de esos planes sale la idea de montar a Martina en una moto y a qué edad empezó? Empezó en Canadá, pero el origen del tema es que cuando vivíamos en Colombia, yo tenía, digamos, una moto de turismo de alto cilindraje simplemente para pasear, como parte de un hobby. Cuando nos vinimos a Canadá, emigramos a Canadá, una de las cosas que yo le dije a mi esposa fue, yo quiero seguir teniendo mi moto y pues también conocer Canadá en mi moto como hobby. Entonces, cuando nos vinimos, Martina tenía 2 años y medio, todavía, digamos, estaba chiquita, yo tuve la oportunidad de poder coger mi moto y darme unas vueltas, pero Martina empezó a crecer, a ella también le empezó a llamar la atención el tema de la moto. Estamos hablando que ella tenía 4 años, 4 años. Sí, 4 años. Digamos, 2 años después de haber llegado a Canadá. Y un día me dijo, yo quiero una moto, yo quiero una moto, yo quiero. Me empezó a decir que quería una moto, seguramente porque veía que el papá se iba a montar y le llamaba la atención. Entonces yo le dije, ok, si quieres una moto, quiero que sepas que las motos son costosas, que uno no compra una moto simplemente por un capricho para comprarla y dejarla parqueada. Entonces conseguimos una moto eléctrica que era de una muy buena marca, una Osset. Em, lo vas a ver en uno de los videos que me has pedido que te pase, que es con la moto que ella empezó. Y es una moto que era muy útil porque te permitía regular la velocidad, la potencia y la respuesta de tal manera que puedes arrancar desde un nivel muy básico hasta un nivel bastante avanzado en donde la moto ya era una moto bastante rápida y potente, siendo exactamente la misma moto. Entonces arrancamos con ella y preciso nos coincidió que se vino el COVID y cerraron muchos sitios, se cerraron muchas actividades para Martina, de colegio, de piscina, de gimnasia, y entonces nos dio la oportunidad de salir y practicar mucho más. Entonces los ejercicios eran, lo que arrancamos con ella fue más que montando moto, entrenando, es decir, se buscaba era que ella generara unas destrezas alrededor de la moto, entonces no era simplemente salir y rodar por un camino o por un espacio, sino siempre el ejercicio estaba acompañado de conos, de giros, de cosas que le dificultaban y le hacían que generara más destreza sobre la moto. Entonces así fue como ella arrancó con esto y bueno, hasta ahorita en eso estamos. Luis Gabriel, y tú, para empezar a enseñarle eso, ¿de dónde te instruiste? Porque digamos que de dónde sabías que tenías que enseñarle. A veces las niñas pequeñas tienen un periodo de atención muy corto para poder volvérselo dinámico o entretenido, que ella como que se conectara con eso que le estabas enseñando. ¿Cómo hiciste?
Una cosa que me divertía mucho es que él ponía conos y después ponía un pollito de caucho, yo lo atropellaba y hacía un sonido. Exacto. Es, digamos, yo pienso, Marce, que el tema es que, digamos, obviamente para los niños no se cuestionan mucho, los niños quieren es sacar tiempo con sus papás y para Martina simplemente era el tiempo que pasaba conmigo. Fuera lo que fuera, hubiera podido ser básquet, hubiera podido ser cualquier cosa, pero era el tiempo que pasaba conmigo, era el tiempo que compartíamos juntos, era el tiempo que jugábamos, era el tiempo en que nos divertíamos, pero era sobre una moto. Entonces, eh, lo juntábamos con juego y lo juntábamos intentando, como les decía, generar algún tipo de estrés alrededor de la moto. Nosotros hasta jugábamos escondidas con la moto, porque jugábamos en un espacio grande que tenía unas casitas o unos sitios, y nosotros contábamos y Martina salía corriendo y se escondía con la moto en algún sitio y teníamos que encontrarla. Entonces, digamos, era parte, digamos, de entrenamiento, parte de juego. En la parte, digamos, de entrenamiento y de juego, teníamos todos los tenemos por ahí, lástima no lo tengo acá para mostrárselos, unos pollos Eso es lo que yo y estaba y lo hablando. que Martina decía, y unas gallinas que cuando tú las espichas hacen un sonido chistoso. Entonces, parte del reto para que ella aprendiera a llevar la moto no por cualquier sitio, sino en un camino y seguir un camino y ser precisa con la llanta delantera, era que yo le ponía esos pollos en unos sitios difíciles donde ella tenía que esquivar y tenía que atropellar cada uno de esos pollos. Entonces y había un marranito también. Entonces ella le causaba risa cada vez que atropellaba al marrano o atropellaba al pollo, y bueno, así jugábamos con la moto. Digamos, es en la parte de juego, en la parte de por qué, digamos, le he podido enseñar yo creo que yo soy un corredor frustrado, digamos, a mí los carros y las motos me llaman mucho la atención, y, pero lo cogí tarde, lo entendí tarde, en mi casa no eran de carros, no eran de motos. Eh, Cuando pude tener algo de conciencia me llamó muchísimo la atención el tema de los carros y las motos y empecé a enterarme por mi cuenta, pero digamos no tuve como la oportunidad de experimentar ni correr en carros, ni correr en motos, y solo pude tener mi primera moto cuando salí a trabajar, tuve mi primer sueldo y ya me compré mi moto teniendo casi 30 años. Entonces, realmente ya a los 30 años tú no aprendes a manejar bien una moto. Tenía mucha teoría y seguía muchísimo y sigo todavía el canal de un señor que se llama Chicho Lorenzo, que es el papá de Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo es 5 veces campeón del mundo de MotoGP y su papá fue el que lo formó. Y él tiene un canal de YouTube en donde muestra muchos de los ejercicios que hace. Y él dice que los ejercicios que él hace, él dice, no siempre se necesita una pista, sino que tú en espacios reducidos puedes hacer unos ejercicios muy técnicos que te desarrollan destreza en la moto. Entonces yo los copiaba bien o mal, pero intentaba, digamos, seguir lo que él explicaba, creaba ejercicios para Martina basado de ahí, algunos los mezclaba, seguramente si él ve los ejercicios dirá que muchos no estaban bien, pero era lo que había. Y con base en eso es lo que hemos trabajado y lo que seguimos trabajando, intentando tomar información de todos lados. Pero pues realmente experto en el tema no soy. Sí, pero no, nosotros normalmente cogemos muchos ejercicios de ahí también que cuando fuimos a España, él tiene como un campamento Sí. que donde puedes ir a entrenar y fuimos como una semana todos los días y como nosotros practicamos mucho los drills, no pista, entonces puede ser que en cosas como de velocidad no soy tan buena, pero en cosas de cómo frenar y meterme en curvas chiquitas como chicanas, soy muy buena porque he practicado eso bastante. Y Martina, ¿en qué momento te empezó a gustar tanto la moto? Porque cuando chiquita era un juego con los pollos, con los marranitos. ¿Cuándo empezaste tú a decir, quiero seguir en la moto, a pedirle a tu papá que salieran? O sea, ¿cuándo la moto se volvió parte de tu vida? ¿O no te acuerdas? ¿O tú creciste y la moto siempre ha estado ahí? Siempre he estado ahí y digamos que cuando se me daña me siento muy mal por ello. Ujú, Siento que como si me murió, como una vez estábamos en una pista y se me murió literalmente cuando estaba en una curva. ujú. Pero eso es Entonces, cuando estás compitiendo. ¿Pero te hace falta la moto todos los días? ¿Te hace falta salir a practicar todos los días? eso es estado muy importante y de verdad me gusta. También si algunas veces siento que no voy a estar chévere, siempre es muy chévere y siempre.
siempre me ha gustado y siempre tengo ese ánimo cuando me monto en la moto y siento como este del lugar, siento muy chévere. Se lo preguntaba a Martina, Luis Gabriel, porque entiendo que llegó un momento en el que la rutina de Martina, así como tenía su colegio todos los días, del colegio salía derecho a practicar moto, o sea, era como como un solo horario que se casaba. Sí, la verdad es que como nosotros empezamos a entrenar con tanta intensidad en el COVID, porque digamos no teníamos muchas alternativas o actividades para hacer, porque todo estaba cerrado, como que la moto se volvió algo que hacía parte de nuestra vida prácticamente en el diario vivir y que en el momento en que no lo hacemos nos hace falta. Es decir, sentimos que hay un hueco, que algo está faltando, ya es parte de la disciplina de ella. em, y sentimos que cuando no lo hacemos le estamos faltando algo a lo que tú mismo has decidido meterle disciplina, meterle juicio. Tal manera que, digamos, así como tú te levantas todos los días a trabajar y el día que no vas a trabajar o que no haces lo que tienes que hacer, no te sientes bien o sientes que algo te faltó, o tú mismo te dices, no, así no son las cosas, tengo que hacer lo que mi compromiso, tengo que cumplirlo. Con la moto, digamos, ha sido algo similar, en el sentido que podemos estar cansados, podemos estar agotados, haber venido de cualquier actividad, pero si encontramos un espacio para salir, salimos y lo hacemos. Y siento que, digamos, eso, pues primero nos une a nosotros, porque, digamos, es un trabajo que hacemos los dos, un espacio que tenemos los dos. Y segundo, que es parte de esa disciplina o de ese compromiso que tú tienes. Como cuando te inscribes en unas clases de música y tienes un horario, tú vas y lo cumples y te sientes bien cuando cumples, cuando haces el deber cumplir. Entonces, nosotros hemos juntado, digamos, nosotros intentamos entrenar lo máximo posible. Para mí lo ideal es que prácticamente sea todos los días, porque si tú quieres ser bueno en algo, pues tienes que trabajarlo con intensidad. Entonces, yo creo que también lo que ha hecho que también nos alimente el tema es que Martina, después de que ella empezó a los 4, nosotros encontramos un club de motos en una ciudad cercana, a una hora de acá, que tenían una categoría donde corrían niños, corren adultos, corren varias categorías, pero tiene una categoría abierta de niños de 6 a 9 años. Tienes que tener 6 años para poder correr y que corren en motos Honda CFR 50 y Suzuki DRZ 70. Y nosotros dijimos, bueno, el siguiente paso, después de que Martín ha venido entrenando todo esto, es que se mete a una pista a correr, a ver cómo le va. Y Martina llegó allá siendo totalmente nueva, sin nosotros conocer absolutamente a nadie, y ganó su primera carrera. Y llamó muchísimo la atención porque lo hizo supremamente bien, es decir, se los llevó a todos y estuvo solamente compitiendo con un niño 2 años mayor que ella, que venía de Calgary, que era pues el más rápido en Calgary, y Martín estuvo dándose parejo con él en la pista y pues obviamente sorprendió muchísimo que una niña nueva, primero nuevos, no conocidos en el club, y además una niña llegara, digamos, con ese nivel a competir, a estar en la punta y ganar la primera carrera. Entonces Martina entró muy fuerte y pues obviamente cuando tú ves que lo que estás haciendo empieza a generar resultados o que la misma gente también, porque tú puedes creer que estás haciendo algo bien, pero a veces quien te demuestra si lo estás haciendo bien es la competencia. Quien te demuestra si realmente yo puedo practicar solo, pero si llego y soy el último, significa que no soy tan bueno o no lo estoy haciendo tan bien. Pero si llegas y estás practicando y llegas y te encuentras con otros niños que vienen corriendo desde antes de lo que tú vienes corriendo y resulta que les ganas y les ganas con mucha ventaja, pues dices, bueno, algo se está haciendo bien. Si me explico, por lo menos aquí en Canadá, no sé, tal vez te vas a España y tal vez no, pero aquí en Canadá lo estás haciendo bien. Entonces, eso nos enganchó mucho más a continuar con el tema de la moto. Entonces, bueno, viene otro campeonato. Si viene otro campeonato, tú sabes que te tienes que preparar. Entonces, parte de lo que también nos mantiene enganchados en la rutina es que hay compromisos futuros. Por ejemplo, pues en ese año era ganar el campeonato de 6 a 9, de 6 a 9, ir a correr también en Calgary y empezar, digamos, a involucrar con eso. Entonces, este año, por ejemplo, que Martina tiene otros campeonatos que empiezan ahorita en junio, lo que estamos trabajando ahorita, o la intensidad con la que trabajamos, es porque pues tienes un compromiso con un campeonato en donde quieres que te vaya bien. Entonces, eso también te va, el día a día y los compromisos te van alimentando esa misma disciplina. Entonces, así es como se alimenta el tema. Martina puede estar cansada muchas veces, Como ahora. pero como ahora, pero Martina
Martina tiene una ventaja que es que así esté cansada, ella sale. Digamos, si ella esté muy cansada y diga estoy cansada, ella sale y sabe que tiene que cumplir, digamos, con su compromiso de practicar y entrenar. Entonces, como esta mañana. eso así como esta mañana. Estaba cansada, pero salimos a entrenar. Así es. Una vez ya pasó como todo el tema del COVID, que ella empezó a crecer, me imagino que volvió a su rutina y todo lo del colegio. ¿Cómo fue integrar a la vida normal, ella ya yendo al colegio y teniendo como una rutina de levantarse temprano? ¿Eso cómo fue para ustedes integrar esa disciplina y esos horarios? ¿Y cuáles creen ustedes que han sido como la clave del éxito de poder mantener a lo largo de estos 7, 8 años que ya ella lleva compitiendo, entrenando y de todo? Pues esa rutina, ¿qué creen que ha sido parte del éxito que ustedes tengan esa rutina en la vida de Martina? Pues, Marce, yo creo que bueno, primero, el hecho de que la misma dificultad de que no tenemos pista acá ha hecho que en alguna medida podamos entrenar hasta más que aquel que tiene pista. Me explico, el que tiene pista va todos los fines de semana, pero solo va los fines de semana. Como nosotros no tenemos pista y lo único que tenemos son espacios, parqueaderos, calles cerradas, y que nos toca saltar de un lado para el otro, hace que como que cada oportunidad de poder practicar ahí, porque nos han sacado a muchísimos sitios, la aprecies mucho y sabes que mientras tengas ese sitio tienes que sacarle el mayor jugo, porque no sabes cuándo te van a sacar, porque no tenemos pista. Martina ahorita no tiene pista para practicar. Todos los entrenamientos de Martina son de parqueadero. Entonces, el, seguramente eso mismo hace que cuando sabes que algo es limitado, tengas que sacarle el mayor jugo. Entonces, cada vez que tenemos un espacio para salir, salimos. Entonces, nosotros ya tenemos unos horarios. Martina, los horarios le van cambiando, digamos, el colegio es el mismo. Em, Nosotros estábamos primero inicialmente en una ciudad que era Coquitlam, luego nos movimos para Maple Ridge. En Coquitlam teníamos ya unos sitios definidos para practicar y teníamos cerca un sitio de tierra donde hacíamos trial. Y ahí podíamos ir muy rápido y muy cerca porque estaba a 15 minutos de la casa. Entonces Martina durante esa época estuvo haciendo mucho trial. El trial es una moto de tierra, de pasar obstáculos, que es muy bueno para generar destreza. Y Sí, hacíamos muy más eso, chévere. sí. Y hacíamos más eso que el parqueadero, porque los parqueaderos eran el parqueadero de un colegio. Entonces, en el parqueadero del colegio nos tocaba, después de que salía el colegio, ver que no tuviera ningún evento, clase o extracurricular o algo que ocupara los parqueaderos. Ya sabía qué días podíamos ir y íbamos allá, pero más de una vez nos llamaba la atención que acá no pueden practicar, que se salgan. Entonces, eso nos enredaba un poco la vida. Luego, cuando nos vinimos acá para Maple Ridge, también hemos estado en las mismas, con las diferentes actividades de Martina. Martina tiene, por ejemplo, ella tiene clase de gimnasia rítmica, ella tenía clases de natación los lunes y también está haciendo música. Entonces, nosotros intentamos jugar entre todo eso, abriendo un espacio para practicar. Entonces, el éxito que tiene Martina en esas prácticas es que son de muy corto tiempo, pero muy intensas. Entonces nosotros salimos después del colegio y hacemos una práctica de una hora, pero es una hora intensa, es una hora en la que prácticamente no se para. Es dele y dele para, toma agua, sigue. Y es una hora intensa, que a la hora de la verdad te sirve mucho, así sea solo una hora intensa diaria, a que cuando te vas para una pista, porque en una pista, digamos nosotros que hacemos go-karts, cuando pasamos todo el día en la pista, pero por los turnos y la capacidad que tienes de utilizar la pista, cuando menos te das cuenta, a pesar de que estuviste desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, solamente tuviste de tiempo real en el carro montando entre una hora y una hora y 20, máximo, a pesar de que gastaste todo el día. Mientras, porque yo tengo un contador de horas en el motor y tú terminas, después de haber terminado el día, te marca una hora punto dos, una hora punto tres, no hiciste más. Mientras que acá nosotros a diario nos vamos a un parqueadero y entrenamos una hora, hora y 10 seguida de manera intensa, que hace que te lo puedas juntar con otras actividades. Entonces, ¿el éxito cuál es? Digamos, y creo que esto responde más tu pregunta, es tener sitios muy cerca donde practicar, que salimos del colegio, llegamos a la casa, se cambia, hacemos una hora de moto y regresa a hacer sus tareas, a hacer su clase de piano o lo que tenga que hacer. Los únicos días que no puede ir son los martes, por lo que tiene gimnasio. De resto, intentamos que sea prácticamente todos los días. Ujú. Pero entiendo que la gimnasia también fue un tema estratégico. Alguna vez que hablábamos, tú nos contabas que
también el tema de que fuera flexible, hiciera su gimnasia y todo, era algo también con la intención de protegerla en caídas. Cuéntame un poquito de eso. Digamos, otra de las cosas que ella trabaja mucho en su disciplina es que cuando tú haces un deporte de estos, tienes que ser fuerte, porque necesitas fuerza, y más cuando, digamos, también compites más que todo compites con niños, porque tanto en karts como en motos, la mayoría son niños. Em, Tú tienes que desarrollar fuerza, tienes que ser fuerte, tienes que ser hábil, porque de lo contrario, pues digamos, tu físico no te da para sostener una carrera de 20 vueltas, porque el desgaste físico es bastante grande. Entonces nosotros siempre dijimos con Diana mi esposa, nosotros dijimos, Martina tiene que tener adicionalmente algo que le ayude con su acondicionamiento físico. Entonces siempre ella ha estado haciendo gimnasia, diferente tipo de gimnasia, y una cosa que ha trabajado también desde muy chiquita es el tema de la flexibilidad, porque una de las cosas que te ayuda a que no te lesiones tan fácilmente en un deporte donde las lesiones son comunes, porque pues vas en una moto en donde no tienes una carrocería y en donde una caída te puede implicar pues una fractura, tanto la fuerza como la flexibilidad te ayudan mucho a evitar eso. Entonces Martina trabaja bastante su flexibilidad, de tal manera que cuando ella ha tenido accidentes, tú la ves en el piso y queda como una cucaracha doblada, que tú dices, miércoles se partió algo y no y vuelve y se endereza sin problema y no se ha partido absolutamente nada y es gracias a que ella trabaja muchísimo tanto su fuerza como su flexibilidad. Y ella ahorita, de las cosas que hace todas las mañanas, digamos, ella no se levanta, se desayuna y se va para el colegio, sino que ella se levanta una hora antes, se desayuna y todas las mañanas de 7 a 8 de la mañana, que es cuando sale ya para el colegio, tiene una rutina, digamos, de ejercicio que ella hace en casa. Entonces hace ejercicios. Ya, simulador. Le sumamos ahora piano unos días y simulador de carros otro día, de 7 a 9, de 7 a 8, perdón. Martina, de todo lo que haces, de cards, de gimnasia y de todas las actividades que tú haces diariamente, ¿cuál es la que más te emociona? Motos, la sensación es muy increíble, es más, es como es como donde todo empezó. Sí, Entonces, como teníamos los motos, me encantaba, corrimos y después encontramos que había, después del año, el primer año que empecé corriendo en el club de motos, encontramos que en el mismo sitio también había un club de karts. Empezamos. El primer año empecé en este grupo que se llama Kid Kart. Los carros son muy despacios, pero para mí, en esa edad, se veía muy rápido porque era chiquita. Y en el primer campeonato gané. Y entonces eso fue el segundo paso. Y dijimos, ¿por qué no? Me ayudaría con destreza y más. Tiene mucho como formar de cómo hacerlo con la moto. Y después empezamos gimnasia. Dijimos, necesitas flexibilidad, necesitas fuerza para llevar la moto de cada lado. Y más es bueno para la vida. Entonces sí. Cuéntame cómo es la parte de el riesgo. O sea, a ver, estamos hablando de una niña que a los 6 años estaba en una moto eléctrica donde tú le em, controlabas la velocidad, le controlabas una cantidad de cosas. Pero hoy Martina se monta en una moto o se monta en un carro que tiene gasolina, que va a velocidad, que tiene cambios, pasa los 100 kilómetros por hora y cómo se maneja esa parte mental, cómo los papás manejan ese control, cómo es tener a un hijo. Obviamente entiendo que ella tiene su equipo, que se minimizan los riesgos hasta donde se puede, pero al fin y al cabo es un reporte de alto riesgo. ¿Cómo manejan esa parte emocional como familia? ¿Cómo manejan esa mentalidad? Pues cuando yo tengo como un miedo, como algo, como yo he trabajado esto para muchos años, sé lo que estoy haciendo y como sé que si algo pasa mal, va a estar bien, puedo reaccionar rápido. Digamos, si se me pega el acelerador, puedo apagar la moto, me puedo botar en la moto y no me va a pasar nada.
Y Ok, yo sé que como todo eso es normal, es parte de la vida. Y voy a saber que como tengo que tener una mentalidad positiva también en la lluvia. Si yo voy despacio y pienso que me voy a caer, es muy probable que me voy a caer. No me puedo arriesgar, por supuesto, si como digamos estar resbaloso, digamos hay gasolina en el piso, hay aceite, no me puedo arriesgar, pero sí me puedo no puedo controlar y pensar positivo. ok, ese eres tú sobre la moto, que veo que te han trabajado una mentalidad increíble, pero ¿cómo son los papás afuera viendo a esta cosita a esa velocidad? ¿Cómo es para ti y para tu esposa? ¿Cómo lo viven? Pues mira, Juli, se mata más gente en los carros en la calle que en las carreras y se mata más gente en las motos en las calles que en las carreras. Es decir, tienen un riesgo, pero yo creo que, digamos, el solo hecho de vivir es un riesgo. Es decir, cuando te toca, el día que el de arriba te llama, te llamará porque la condición para morirnos, que es estar vivo, la tenemos todos. Entonces, pues parte de la vida es que tú no te limites a hacer las cosas que tienes que hacer. No, digamos, no puedes vivir con miedo. Y es un deporte que, digamos, a mí Martina me dice, yo quiero utilizar la moto en la calle, yo quiero salir a la calle, yo le digo, no, no lo hagas porque tú eres corredora, digamos, a ti te gusta la velocidad, tú no estás para andar con una moto en la calle porque ahí sí estás incrementando tu riesgo. Claro. En las carreras hay riesgos, claro que los hay, y tú ves que hay accidentes, y Martina ha tenido accidentes, pero por fortuna, digamos, cuando tú corres en escenarios controlados, la posibilidad de que te hagas realmente daño es mínima. Si tú miras realmente cuántas personas, digamos, han perdido la vida en carreras de motos o en carreras de carros o de karts o esos, No son muchas. no son muchas. Ocurre y ha Sí, ocurrido, pero yo pienso que si miras cuántas personas mueren en Latina o mueren en accidentes de tránsito o mueren bajando las escaleras, eventualmente muere más gente de esa manera que en las carreras. Ujú. Claro que es riesgoso, digamos, nosotros decíamos, hace poquito hablando con el papá de un amiguito de Martina que también corre karts, que sea que si uno analizara lo que uno está haciendo, uno diría es un irresponsable, porque Martina, por ejemplo, en los karts, va en un carro que alcanza los 103 kilómetros por hora al final de la recta, sin cinturón de seguridad, sobre una silla de fibra de vidrio a ras de piso, porque no tiene suspensión, y con un tanque de gasolina en la mitad de las piernas, que es donde va el tanque de gasolina del carro. Es decir, tú dices, si tú lo pintas, tú dices, ningún papá va a poner su hijo a 100 kilómetros por hora con un tanque de gasolina en la mitad de las piernas. Pero tú te das cuenta que la posibilidad de que realmente de ahí salga un daño fuerte es realmente mínimo. Martín ha tenido tanto accidentes en karts como accidentes en moto y no ha pasado del susto. Obvio, cuando tú ves un choque fuerte, siempre te cuestionas, te asustas, lo piensas, quieres que todo salga bien, pero al final te das cuenta que no se lesionan, que no es grave, que la vida continúa y que lo que hay que hacer es seguir. ¿Sí me explico? Y que lo que hay que hacer es, entre más rápido vuelvas a lo que ya sabes hacer y a lo que te gusta, mejor. Es decir, es levantarse y seguir de manera inmediata. A mí no se me olvida una Martina cuando estaba corriendo a los 6 años, le tocó una carrera con lluvia en la pista. En la pista de karts con lluvia es supremamente resbalosa para las motos, como un jabón. pero total, como un jabón. Martina, pues chiquitica, 6 años, venía liderando la carrera, ella no sabía que tenía que ser más cuidadosa en lluvia, y cuando llegó el momento de frenar, pues bloqueó la llanta delantera, se cayó y rodó prácticamente toda la recta con la moto al lado y ella en el piso y terminó por allá revolcada. Yo salí corriendo a recogerla, cuando llegué ya estaba llorando, la moto con el timón doblado y todo, y había uno de los ejecutivos del club de motos, cogió Oh, la moto, Paul, cogió de la moto, le enderezó el timón, Martín estaba llorando y dije, no, pues hasta aquí llegó la carrera, yo estaba más preocupado que ella, y Paul le dijo, ¿quieres seguir, Martina? Martina le dijo, sí. Y yo, "Bueno, listo", y volvió, se montó a la moto y volvió, arrancó. Después de mantener revolcada, yo creo que fue su primera revolcada en moto dura. Eh, y ya más de una vez ha salido en ambulancia, la han sacado en ambulancia, más de una vez hemos tenido que ir a la clínica después de un accidente, pero por fortuna Martina no tiene un solo hueso roto y realmente no han sido choques duros. Entonces,
pero tú ves, digamos, los choques de otras personas y al final te das cuenta que no pasa de ahí. Hemos tenido entonces que un muchacho se cayó y llega la ambulancia y tuvieron que llevárselo y todo el mundo preocupado. Vas a ver, no, que el muchacho se rompió la muñeca y a los 2 meses menos ya lo ves otra vez como un loco en la moto dándole y no ve a la hora de volver. Entonces realmente te das cuenta que es un tema muy manejable, que nadie quiere accidentes, nadie quiere que sus hijos se hagan daño. Pero digamos, las carreras es una disciplina muy interesante porque es donde se vive, digamos, hay un carrusel de emociones muy fuertes, muy fuertes, en donde pasas del cielo al infierno en 2 segundos, en donde pasas de ir de primero a ir ganando a una caída y a salir en la ambulancia. Entonces, la carrera, digamos, cuando uno vive las carreras, yo nunca he vivido las carreras hasta cuando las vivimos con Martina y tampoco las habíamos vivido con mi esposa tampoco tiene ni idea de carreras, yo tampoco y lo estamos aprendiendo, pero la experiencia de vida o lo que hay alrededor de las carreras es súper interesante. Y la gente que conoces alrededor de las carreras, tú te das cuenta que la mayoría es gente muy echada para adelante. Muchos son empresarios, gente que sabe caer, levantarse, ponerse de mal genio, discutir, solucionar y volver al otro día como si nada. Es decir, es un escenario bien interesante, tanto para uno como para, digamos, para Martina en donde tiene una discusión o un compañerito la cerró, la sacó de la pista, Martina va y habla con él, le reclama, le dice lo que pasó en los mejores términos, hasta mejor que uno, y luego salen a jugar y no pasó nada. Entonces, es más lo positivo que te deja el escenario de las carreras que realmente lo negativo. Es decir, si nosotros sumamos todo lo que nos ha traído las carreras frente a los pequeños sustos que hemos tenido en caso de accidentes, es algo que no es comparable y lo volverías a hacer sin duda. Sin duda lo volverías a hacer. ¿Cómo ha sido para ti, Martina, estar en un deporte donde la mayoría son hombres, ¿no? Creo que muy pocas carreras te ha tocado con mujeres. Pues es chévere ser la única, además. ¿Sabes? Como algo que me motiva es que como no me gusta, odio cuando personas dicen que las mujeres son nada. Entonces como me pone como quiera ganar porque algunas veces mujeres dicen que no pueden hacer nada más que lavar la ropa. Hay, hay sitios miles del mundo que son muy machistas. Dicen que las niñas, solo porque no tienen más fuerza, se tienen que quedar en la casa haciendo nada. Dicen que las mujeres son más inteligentes que los hombres. No te quiero ofender. Pero por esa razón, entonces, ¿por qué no le pones en el colegio? ¿Por qué no le pones a estudiar ingeniería o medicina? ¿Por qué no le pones a como hacer oportunidades? En vez de estar haciendo maquillaje, celular, se están distrayendo de esas cosas y eso me pone muy furiosa. Eso no me gusta. Entonces yo quiero demostrar que las niñas pueden hacer algo más que solo tomar el pelo en celulares. Es otro Wow. tema interesante, el tema de las oportunidades que se le dan a los hombres y a las mujeres en los temas de deportes, porque es otro tema que hemos notado acá 100% y que uno cree que el machismo se ha acabado o que en estos países son menos machistas que lo que uno puede pensar a veces de Colombia, de Sudamérica, y realmente uno se da cuenta que tristemente el machismo todavía está y que a muchos lo notas, les duele más que les gane una niña que les gane un niño. Bueno, Y Martina, digamos, Martina también está en esto porque Martina, tanto en karts como en motos, ha sacado la cara. Es decir, Martina, tristemente, y es una realidad, cuando uno ve las niñas que corren moto, están atrás, están atrás, están atrás, no están adelante peleando con los hombres. Tanto lo vimos en el club de motos, tanto que había una categoría solamente para mujeres, para que las mujeres pudieran pisar el podio, porque cuando corrían con hombres no podían ir al podio, los hombres son más rápidos. Y en karts también pasaba lo mismo, pero Martina, tanto en moto como en karts, siempre ha estado adelante. Es decir, en la categoría de 6 a 9, que fue donde se pudo, hasta donde llegó, digamos, hasta donde llega ahorita, Martina tiene el récord de pista. En esa categoría, en la categoría femenina, Martina tiene el récord de pista. Y en karts, en su primera temporada, Martina ganó en karts. La segunda temporada terminó de segundo lugar en el campeonato, pero fue porque no pudo hacer tampoco el campeonato completo.
Entonces Martina siempre ha estado ahí y ella la consideran, digamos, de las pilotos fuerte, tanto en moto como en karts. Pero tú te das cuenta que en este deporte hay un favoritismo hacia los hombres, que cuando una mujer monta o la ponen a montar los papás es por diversión, es simplemente para que pase el rato y ya, pero le botan absolutamente todo es al niño y a la niña la tienen a un lado. Y ahí uno se da cuenta que muchas veces las mujeres no manejan mal porque sean brutas, como muchas veces lo dicen, sino porque simplemente, naturalmente, le dan más oportunidades a los hombres que a las mujeres. Entonces, el papá se preocupa más por darle la oportunidad al hombre que maneje, que se monte en un car, que haga esto, que lo que se le da a una mujer. ¿Les han manifestado abiertamente? ¿Alguna vez han sido toscos con Martina o algún comentario zafado como diciéndole que no debiera estar ahí? De compañeros de car, sí, un compañero le dijo una vez a Martina que las mujeres no estaban hechas para esto y que no iba a llegar lejos. Y tú te das cuenta también que digamos, lo que te digo, tú lo notas. Hay papás que les duele más que les gane una niña que les gane un niño. Es decir, es que para un papá, mejor dicho, le afecta la hombría de su hijo si una niña termina por delante de él. Increíble. Pues, tú piensas que eso no lo ves acá, pero es impresionante. Entonces, Martina en eso saca la cara y la saca bien. Es decir, si tú vas y miras los tiempos de pista, Martina siempre está adelante. La carrera pasada, Martina hizo la vuelta más rápida de pista. Es decir, Martina siempre está adelante. Digamos, siempre está peleando ahí y eso es las cosas como les decía hace un rato, que nos impulsa a seguir. Martina lo está haciendo bien. ¿Ves? No es relleno en la pista. Ella lo está haciendo bien, está peleando, está luchando y, digamos, la gente sabe quién es ella. La gente no sabe cómo nos llamamos ni Diana ni yo. Nosotros somos los papás de Martina. La gente sabe quién es ella. Y eso es muy, muy, muy gratificante y Martina tiene también que apreciarlo. Y yo se lo he dicho a ella, lo que tienes, primero no es gratis, es producto de tu esfuerzo, pero tienes que valorarlo. Entonces es un tema bien interesante que ella misma tiene que valorar y que ser consciente de que su trabajo vale y que su esfuerzo vale. Luisga, cómo han hecho tú y Diana para trabajar ese tema de la mentalidad en ella, que escucharla hablar me llena de orgullo porque qué bonito ver cómo se expresa y que definitivamente tiene su autoestima y una mentalidad, digamos que no solamente ganadora, sino muy con el foco de hacia dónde va. ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Han tenido de pronto ustedes mentores, guías o ayuda para ir desarrollándole como esa mentalidad? Porque obviamente uno como papá a veces hay cosas que quiere evitarle a los hijos o protegerlos y yo creo que probablemente ustedes lo que empezaron como un deporte o algo chévere, pues se ha vuelto también algo que ella tiene que aprender a manejar cosas de fama, de medios, frustraciones, momentos de retos, cosas buenas, cosas malas, momentos que a pesar de que entrena mucho no gana y todo este proceso. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de ustedes como padres? Darle a ella ese soporte y también crecer ustedes como persona para que le brinden esa mentalidad que tiene ella hoy en día. Eh, Pues yo no sé si estoy en lo correcto o no, pero digamos una cosa que nosotros hablamos bastante con Diana es que hay muchos papás que sobrevaloran a los hijos frente, digamos, digamos, que el amor no los deja muchas veces ser realista frente a la situación de un hijo. Y eso hace que a veces tú mismo engañes a tu hijo frente a una realidad. Es decir, yo a mi hijo, tú ves, y personas que le dicen al papá, que le dicen al hijo, no, es que tú eres el campeón, tú eres el mejor, tú eres esto. Y resulta que no hay tal. Y que lo que hace es generarle muchas veces a tu hijo es una frustración frente a eso cuando él se dé cuenta que no es lo que le está diciendo el papá. Nosotros lo que hemos intentado es darle a Martina las herramientas para que ella se convenza de que es buena. ¿Y cómo te convences de que eres bueno? Con resultados. Es decir, cuando ella es buena en algo, yo le digo, tú eres buena en esto, porque, y ten en cuenta, mira los trofeos que has ganado, mira lo que has hecho, mira esto, esto y esto. Cuando ella no es buena en algo, porque no todos tenemos que ser buenos en todo, ¿cierto? Yo le digo, ok, síguelo trabajando. Hay gente que lo va a hacer mejor. Tú no puedes ser bueno en todo, es decir, tú no puedes ser al mismo tiempo futbolista, pianista, tenista, motociclista, porque es que el tiempo no te da, la vida no te da para ser 100% en todo.
Tú tienes que escoger en qué quieres ser bueno y trabajar duro en eso. Entonces, parte, digamos, de esa seguridad o de esa autoestima que tú le das a un hijo, pienso que se gana también con resultados. Y esa autoestima, porque ellos mismos se dan cuenta que son buenos, digamos, que no son solamente los papás diciéndole, "Ay, tú eres el mejor, tú eres un campeón, dale mi campeón, que tú eres el mejor", pero la vida les demuestra otra cosa, sino más bien intentando que ella, con su esfuerzo, termine, digamos, en el podio. Y ella misma se da cuenta que es buena. Y eso, la única forma en que tú logras eso es compitiendo. Y es la ventaja que a ti te da la competencia. La competencia te permite trabajar por un resultado y realmente saber qué tan bueno eres en algo. Y eso también, digamos, te facilita o te ayuda con tu autoestima. A Martina nosotros no le decimos mentira. Cuando ella hace algo mal, le decimos lo hiciste mal. Cuando comete un error, le decimos cometiste un error. Cuando lo hace bien, le decimos lo hiciste bien. Entonces, la parte, digamos, de intentar generarle autoestima o amor propio está más relacionado con una disciplina que la lleve, digamos, a tener un resultado. Digamos, ha sido como la forma en que lo hemos intentado hacer, que no sea digamos lo que te digo, que no le crees una realidad a tu hijo que es ajena a lo que realmente está pasando afuera.